Bueno, pues tiempo ya para la entrevista. Estábamos comentando antes de empezar que todavía no hemos analizado con toda la gente que más o menos pensamos, ¿no?, que pueden venir por aquí a contar algo del pasado 28 de mayo y tenemos ya que plantearnos a que empiece a venir gente a contarnos cosas del 23 de julio, porque vamos, es así, o sea, se nos juntan la digestión del desayuno con la hora del almuerzo, prácticamente. Pues vamos a hablar con Jonás Álvarez de Primero Teguise, concejal electo en el Ayuntamiento de Teguise. En esta es su primera aventura en un partido municipalista. ¿Qué tal, Jonás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchísimas gracias. Un concejal, obtuvieron, no me preguntes el número de votos porque no lo tengo ahora en la cabeza, pero que en todo caso, ustedes sí que lo tienen, lo habrán analizado. ¿Qué lectura han hecho? ¿Cómo tenemos que recibir los ciudadanos del resultado que obtuvo Primero Teguise en Teguise? Bueno, yo creo que el resultado, nosotros contentos. Es cierto que somos una formación nueva, además nacíamos a principios de este año y por lo tanto esos 600 y pico votos yo creo que han sido de los vecinos del municipio, del municipio que han apostado por hacer las cosas probablemente mejor, sobre todo por un cambio. Además hemos visto los resultados no solamente de Primero Teguise, sino de todo el plenario municipal nuevo, y por lo tanto creo que la lectura que hacemos es en este caso, de trabajar, de dedicar al municipio de Teguise de otra forma y sobre todo con un cambio. Digamos que por lo menos se les ha dado una oportunidad, ¿no? Distinto hubiese sido que si no salen, pues la población a lo mejor dice, pues no les queremos, ¿no? Pero sí que les han dado una oportunidad. Pero ahí, vamos. Sí, evidentemente se nos ha dado una oportunidad, porque es verdad que de las 10 fuerzas políticas que concurríamos a estas elecciones, pues algunas se han quedado por el camino, no han obtenido representación, y por lo tanto yo creo que Primero Teguise ha obtenido esa representación, sobre todo por esa oportunidad, como dices, que nos han dado los vecinos, sobre todo para que dediquemos el trabajo y el esfuerzo al municipio de Teguise. ¿Los resultados esperados, Jonás, o incluso pensaban superar ese número? Yo estoy con Jaime, no recuerdo exactamente el número de votos, pero pensaban superar en cualquier caso ese número de votos y por tanto alcanzar más concejales, ¿o están satisfechos? Bueno, yo creo que cuando nos presentamos a unas elecciones pues siempre decimos lo mismo, ¿no?, que vamos a ganar o que vamos a obtener mayoría absoluta, ¿no? Pero yo creo que el hecho de estar representados, el hecho de que 600 y pico personas se hayan levantado un domingo en el municipio de Teguise y hayan ido a depositar su voto, yo creo que eso ya es una responsabilidad bastante importante, un compromiso bastante importante, y por supuesto que estamos satisfechos. ¿Que hubieran sido los resultados mejor? Pues por supuesto los hubiéramos recibido muchísimo mejor también, pero yo creo que tenemos ese compromiso, esa responsabilidad y sobre todo también satisfechos. Y dices tú que parece claro que la gente ha pedido cambio en Teguise a tenor de los resultados electorales. Mañana es el pleno y no tiene pinta de que vayan a cambiar demasiadas cosas. No sé qué información manejas. Sí, no, bueno, evidentemente por lo que se ha visto estos días también en los medios de comunicación, pues probablemente las cosas vayan a continuar de la misma forma que han estado estos últimos 12 años y aquello que todos hemos criticado, al final todos los partidos que nos hemos presentado. Pero mire, tenemos que tener una cuestión clara, es decir, yo creo que todos y cada uno de los partidos que hemos obtenido representación en el plenario municipal hemos ganado. Sí, bueno, unos hemos aparecido nuevos que no estábamos y no teníamos representación, y los otros han ganado, casualmente todos un concejal, pero en este caso hemos visto como alguien quien ostentaba la mayoría absoluta ha sido el único partido que ha obtenido los resultados peores y ha perdido unas elecciones en el municipio de Teguise. Pero la aritmética política es así, pues probablemente no vaya a haber cambio y vaya a continuar, pues como decía al principio, aquellos que hemos criticado todos, el abandono que ha sufrido el municipio de Teguise, probablemente continuará estos próximos años. Como bien decía Jonás, han sacado un concejal, por tanto están representados, como bien mencionaba antes, pueden llegar a ser clave, por tanto, para cualquiera de las alianzas que se establezcan en Teguise. ¿Han mantenido conversaciones, han intentado buscarlo en algún momento para precisamente tratar de conseguir ese respaldo de Primero Teguise? Debo de decir que el portavoz del Partido Socialista sí se ha puesto en contacto con nosotros. Bueno, al principio de toda o terminada la campaña electoral nos felicitábamos por los resultados, y es verdad que bueno, en algún momento, siempre por teléfono, pues hemos hablado de si se podía buscar futuro en este caso para el gobierno del municipio de Teguise, pero nada más allá. Y como insisto, ha sido el único que se ha puesto en contacto en este caso con Primero Teguise. Coalición Canaria no se ha puesto en contacto con
con ustedes sí que ha reconocido con Nueva Canarias y sí que ha reconocido, bueno, no sé si se han puesto en contacto o no con Vox, pero Vox sí que ha dicho, aunque hipotéticamente vayamos a pensar que no les han llamado, se han ofrecido voluntariamente a, que es algo que tenemos que creernos porque es lo que, en fin, lo oficial es eso. Nadie ha llamado a Vox y Vox voluntariamente se ha ofrecido a apoyar a Olivia Duque, ¿no? Eso es lo que sabemos. Bueno, es cierto que Coalición Canaria no nos ha llamado a nosotros, no ha hablado en este caso con Primero Te Dice ni con este que les habla, así que por lo tanto no lo creía necesario que estuviéramos dentro de un grupo de gobierno, no lo creía necesario en este caso Coalición Canaria. Y yo, bueno, como bien decías, no sé si creernos o no que no se han mantenido conversaciones con vos. Yo lo que se ha visto también estos días en la prensa es que Vox solamente hará alcaldesa a una nacionalista, que era una de las líneas rojas que ellos tenían marcado, y luego no entrará en el grupo de gobierno. Yo imagino o espero que por lo menos lo inviten a almorzar mañana después de la toma de posesión. Y Jonás, en este escenario, digamos, de conversaciones, de diálogo para posibles futuros pactos, ¿has mantenido siempre eso, digamos, que en ningún momento se te pasó por la cabeza dar ese respaldo para que, porque sabemos que el pacto al final es entre Coalición Canaria y Partido Popular, independientemente de que, como hemos visto, necesiten a alguien más? ¿No se te ha pasado por la cabeza en ningún momento apoyarles, aunque no hayan hablado contigo, presentar y decir, oye, pues como hizo Vox, ¿no?, supuestamente, los apoyo y los respaldo? Lo digo porque es cierto que siempre has dicho que, precisamente por lo que ocurrió contigo y el Partido Popular, no te planteabas darle ese apoyo. Es cierto que después de las elecciones y visto los resultados, pues evidentemente también es lógico que tengamos que llegar a un acuerdo de una forma u otra. Pues no, nunca nos planteamos, hasta yo entendía que tenían que ser las fuerzas mayoritarias, tanto en este caso el Partido Socialista, que ha sido el ganador de las elecciones en el municipio de Teguise, como si no conseguía una mayoría, Coalición Canaria, por otro lado, pues evidentemente tendrían que ser los que tendrían que buscar apoyo y conformar una mayoría. Nosotros al final no estábamos en predisposición de buscar en este caso una mayoría. Hombre, si todos se hubieran revesado, pues ya veríamos a ver, pero es cierto que yo creía, y hemos creído siempre, que los que tendrían que buscar una mayoría sería en este caso la primera fuerza política, el Partido Socialista, y si no, pues Coalición Canaria. El dibujo que se nos ha pintado, es decir, lo oficial, nosotros debemos transmitir que es lo oficial y no conjeturas, es que Coalición Canaria no ha reconocido pactos, ni acuerdos, ni llamadas con Vox, Partido Popular tampoco. Sí que hay un acuerdo Partido Popular, Coalición Canaria, que suman 10, por lo tanto no tiene mayoría absoluta. En la toma de posesión, Vox se ha ofrecido a facilitar la investidura de Olivia Duque para evitar alusiones a Nueva Canarias que puedan llevarse unos pocos, muchas competencias, por lo que sea. Vox le va a dar el apoyo a Olivia Duque, pero luego se va a quedar fuera del gobierno. Eso no es someterse a una investidura, en fin, con una espada de Damocles permanente y que la llave de lo que se haga o se deja hacer en Teguise la tenga Vox. Por supuesto. Aparentemente. Evidentemente va a ser así, es decir, para cualquier... Es que es simplemente un presupuesto general, que además este año lo tenemos prorrogado y me imagino que se tendrá que aprobar un presupuesto general en breve, pues al final estamos viendo como la llave de ese presupuesto general la podrá tener Vox o no, porque vayamos a ver qué es lo que se ha ofrecido, qué es lo que se ha hablado, o si no surge pues esas discrepancias y nuevamente vamos a estar con inestabilidades. No olvidemos que si eso ocurriera así, al final los únicos que han creado la inestabilidad pues podría ser en este caso tanto Coalición Canaria como el Partido Popular, porque no han llegado a un acuerdo fuerte dentro del municipio de Teguise. Es que ni siquiera la investidura, porque la investidura contará con 80 votos menos que los que puede tener en este caso el Partido Socialista, Nueva Canarias y Primero Teguise, contando inclusive con los del partido, con los de Vox, tiene 80 votos menos, 80 papeletas, 80 personas del municipio de Teguise menos que lo que tenemos, por lo que probablemente vamos a estar en la oposición. Así que evidentemente es cierto, como bien decías, que es un gobierno, será muy débil, un gobierno que va a tener única y exclusivamente 10 concejales y 11 en la oposición, a expensas de que pues, Vox pues en algún momento pues siga dándole el apoyo
para la continuidad que era lo que nos ofrecía Coalición Claro, Canaria. quedan otras opciones. Efectivamente, un gobierno de minoría tiene que hacer enormes esfuerzos luego en tratar de granjearse la mayoría, ese voto que le falta. Pues de repente ya una vez investida de alcaldesa, ya sí Olivia Duque le llama y dice, bueno, vamos a hablar para que me apoyes cada vez que haya un pleno con cosas bonitas, me votes que sí. Mire, estos días también lo hablábamos, yo no sé si ustedes recuerdan, a mitad de esta legislatura, cuando Osvaldo Betancourt propuso al plenario municipal un gobierno de concentración. Yo creo que incluso podría haber hecho en este principio de legislatura ese gobierno de concentración y luego ir buscando los apoyos. Pero mire, debo de reconocer que con nosotros no se ha hablado durante estos 15 días por parte de Coalición Canaria ni del Partido Popular y difícilmente pues dudo que se vaya a hablar, por lo menos después también ni siquiera de esta investidura. Pero si hemos visto que Vox es tan, le da en este caso pues una alcaldía a cambio de nada, es tan generoso, pues me imagino que evidentemente lo seguirá haciendo a lo largo de esta legislatura. ¿Y cómo ves porque lo comentábamos antes, a ver, los resultados están ahí, está claro que se ha hablado, se ha pedido un cambio, que por lo visto no va a surgir, no va a ser así. ¿Cómo ves el futuro más inmediato de TIC respecto? Bueno, vienes del Partido Popular, lo conoces muy bien, conocemos Coalición Canaria porque ha estado gobernando durante estos 40 años, esa alianza y por tanto esa gestión municipal. ¿Cómo ves el municipio, Jonás, según la visión de Primero TIC? Pues yo creo que la visión que nosotros hacemos es de continuidad. Y yo creo que ellos lo han vendido, en este caso Coalición Canaria, que quería darle continuidad, quería tener al municipio en el estado en el que estaba. Pues no olvidemos también al final que la candidata del Partido Popular viene de Coalición Canaria y ha estado también en Coalición Canaria y por lo tanto también forma parte del pasado, en este caso, de la política municipal. Así que lo que podemos tener yo creo que única y exclusivamente es continuidad. Es cierto que hay algunos concejales nuevos, esperemos que por ahí algo se pueda ver, algún brillo en el municipio se pueda ver, pero yo creo que ellos lo han vendido única y exclusivamente como continuidad. Por lo tanto creo que el pesimismo es lo que además nos paran los vecinos por el municipio. Ayer justo estábamos en Costateguí y nos lo decía, que al final el pesimismo sigue formando parte de lo que es la política municipal en Teguise. Otra cosa distinta es que efectivamente Rita Hernández pueda o no sentirse incómoda con sus excompañeros, en el caso de Olivia fundamentalmente, suceda como ha sucedido en Teguise o en el Cabildo, en Teguise, en Arrecife y tal, en fin, que acabe dimitiendo para un alto cargo en el Gobierno de Canarias, responsabilidad que ella conoce porque ha sido directora general de turismo en una legislatura. No sería descabellado, no sé, simplemente lo dejo en el aire por si no sé si se ha escuchado algo por ahí. No, bueno, nosotros sí es verdad que no hemos escuchado nada, pero también es cierto que la política es tan variopinta y que pueden ocurrir diversas cuestiones a lo largo de 4 años, que es muy largo, así que por lo tanto no sería a lo mejor nada descabellado, ¿no? Yo creo que al final, y lo decía también antes, que yo creo que la inestabilidad que puede haber, y yo me atrevería a decir, no es mi municipio, pero sí me atrevería a decir que puede haber en distintas instituciones o distintas administraciones dentro de la isla de Lanzarote, yo creo que esa inestabilidad que puede existir pues puede ir pasando factura y como bien dices, pues salidas o entradas de algún concejal o etcétera, o incluso cambios de grupos de gobierno, que yo creo que además se prevé porque parece que algunos ya incluso lo han dicho, ¿no? Seguramente que la legislatura cambia dentro de 2 o 3 meses. Claro, es que ya a veces pienso, digo, yo no serviría para estas cosas, porque, yo qué sé, llámame rencoroso, pero yo si me he llevado mal con los de Coalición Canaria, es un ejemplo, y me presento a las elecciones para quitarlos de en medio, me costaría bastante luego pactar con ellos, es decir, y al revés, si yo fuera de Coalición Canaria y me llevaba mal con el Partido Popular o con Nueva Canarias o con quien sea. Pero eso de que olvidar absolutamente todo y luego poner la pegatina del bien del pueblo, todas estas historias y tal, ¿no? Pero, en fin, no, se me notaría mucho. Hombre, yo creo, también es verdad que a veces uno tiene que hacer esfuerzos, pero debo de reconocerlo, como lo comentan, ¿no? Que al final, pues algunos tienen unos estómagos muy grandes, ¿no? Y quiero decir con esto que al final pues tragas con cualquier cosa, porque es verdad, hemos visto esas diferencias, esas críticas entre Coalición Canaria y la candidata del Partido Popular, cuando se va del Partido Popular, que se dio de baja un mes antes, etcétera, y después estamos viendo también como Vox no quería
en este caso, a ser candidato o a ser alcalde o alcaldesa ningún nacionalista, porque además el código ético de Vox va en contra del nacionalismo y de las autonomías, etcétera, y al final estamos viendo, vuelvo a insistir, como algunos pues tienen un estómago bastante grande para poder tragar con cualquier cosa. Yo insisto, yo creo que única y exclusivamente con la intención de estar en el poder, de estar en la administración, en un grupo de gobierno, y en este caso, en el caso de Vox, pues por tener notoriedad en alguna cosa, porque ni siquiera ocupa un cambio, ni siquiera va a apostar por mejorar las cosas en Teguise, sino por única y exclusivamente dar una alcaldía y se acabó. Jonás, dado que, bueno, si las cosas se dan como estamos planteándolas y no, efectivamente no hay sorpresas, que es que yo ya me espero de todo, si esto es así, pasaría, o sea, quedaría en la oposición, primero Teguise, precisamente dado que nos ha contado que Coalición Canaria no ha hecho por dialogar y por entablar conversaciones con ustedes durante estos días de escenario, dentro de ese escenario de los posibles pactos, ¿temes que quizás, porque lo pasaste mal en un momento dado también en la oposición con el Partido Popular, temes que quizás no hagan mucho caso a primero Teguise, pues cuando llevan, en el papel de la oposición, llevar propuestas, iniciativas y demás, temes que quizás se les aparte? Es que técnicamente estarían en un grupo mixto, tendrían que repartirse intervenciones, tiempo, no sé cuántos, con una Canarias y con Vox encima. Hasta eso. Es verdad, no había pensado en eso, pero sí. Evidentemente es así, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se conforma también el grupo mixto. Es verdad que el grupo mixto debe de conformarse, se conformará con una mayoría de votos, en este caso somos 3 representantes con una mayoría de votos, y yo espero que las propuestas que hemos desarrollado y las que desarrollaremos seguramente vendrán avaladas por esos más de 600 votos, 600 y pico votos que hemos tenido por parte de los ciudadanos del municipio de Teguise, y es a los que vamos a defender. Bueno, pues si no se nos hace caso o creen en este caso que nuestro trabajo no tiene valor dentro de la oposición del municipio de Teguise, pues yo creo que flaco favor se está haciendo además un grupo de gobierno que va a estar en minoría, así que por tanto yo creo que, como bien lo decía antes, un gobierno de concentración o lo que quiera o como quieran llamarle, pero sí es cierto que evidentemente tendrán que tener en cuenta también a la oposición, porque trabajar en el gobierno es muy fácil, pero trabajar en la oposición es lo complicado, ahí estamos dando la cara y evidentemente yo creo que el trabajo que se hace desde la oposición yo creo que es mucho más válido, no quiere decir que el del gobierno no sea así, pero es muy válido el trabajo que se hace desde la oposición, pues si no nos tienen en cuenta, pues bueno, también hemos estado acostumbrados durante estos últimos 4 años. Bueno, pues saldremos de dudas mañana a las 12 del mediodía en el convento de Santo Domingo, que ahí es donde se ha convocado la sesión plenaria. Hoy ya se ha reunido la Junta de Portavoces, ¿no? Ya les han dicho las instrucciones de cómo va a ser. Va a haber discursos al final, una vez proclamada la alcaldesa. Antes no. ¿La justificación del voto se hace o no? Sí, bueno, en este caso va a haber, es verdad que hoy nos reuníamos los portavoces, no está conformada todavía la Junta de Portavoces, pero sí los candidatos de los distintos partidos con representación. Es cierto que habrá intervención previa y habrá intervención también después de la proclamación del alcalde del municipio de Teguise. ¿De todos? De todos, sí, de todo el que lo solicite, en este caso de todos los portavoces. Ajá, bueno, pues ahí estaremos para contarlo. Espero que nos rellenen muchos folios y podamos salir a comer a una hora decente. Invítenos no al de Vox y pague quien pague. Mañana Andrés, el del asadero de pollo, va a ser el que haga negocio seguramente. Pues la gente a la hora que no le va a dar tiempo a hacer de comer, es cierto, tendremos que pasar por ahí. Bueno, muchas gracias, y mucha suerte en esto que acaba de comenzar. Muchísimas gracias y bueno, y gracias a ustedes también, porque al final los medios son el transmisor del trabajo que hacemos siempre cualquier representante público. Muchas gracias. Bueno, pues enseguida regresamos, seguiremos hablando de Teguise seguramente, incorporaremos Aría y un montón de cosas más, pero ya con la opinión añadida de Domingo Rivero y de Alberto Acosta.